Buenas tardes, Padre Obispo. Buenas tardes, hermana Cristina. ¿Cómo está hoy? Muy bien, animado y guiado por esas palabras de Dios que celebrábamos ayer, Domingo de la Palabra, Domingo de los Catequistas, Domingo de todos aquellos que anuncian con fuerza y audacia a Jesús como palabra de salvación. Saludamos entonces a todos los que nos sintonizan a esta hora de las 3 de la tarde, luego de haber orado con la coronilla de la misericordia, a todos los que nos sintonizan a través de Católica Radio y a través de las redes sociales. En esta fiesta de San Francisco de Sales, también felicitamos a los padres y las hermanas salesianas que tienen de patrón a San Francisco de Sales, por eso se llaman salesianos. No bosquianos. No bosquianos, sino salesianos. Así mismo es, saludamos a grandes amigos que tenemos en esta comunidad, ¿verdad? Y que hoy por hoy pues hacen un excelente trabajo, sobre todo con la juventud y los adolescentes. San Francisco de Sales también fundó una comunidad contemplativa que tuvo un monasterio en la diócesis de Caguas, en Naranjito, monasterio de la Visitación, que luego se trasladó a San Andrés, pero después pues decidieron retirar la fundación por falta de vocaciones. Tienen actualmente en República Dominicana varios monasterios, oramos por ellos también, mujeres que sirven a Dios. Hay dos puertorriqueñas que precisamente están en la casa madre en Annecy, eso es en Francia, y he tenido el privilegio de visitarla en algún viaje que hemos hecho allá, así que por todos ellos oramos. Señor Jesucristo, rostro humano de Dios y rostro divino del hombre, haznos como a San Juan Diego, testigos del Evangelio, sencillos, trabajadores, incansables, generosos y obedientes a tu llamada, para poder colaborar contigo en la construcción del reino. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. San José, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. San Francisco de Sales, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. Pues ayer, en todas las Eucaristías, ¿verdad? Y en todas las celebraciones de nuestras diócesis en Puerto Rico y en el mundo entero, se entronizaba la palabra de Dios. Aquí en nuestra diócesis teníamos también unos signos, el signo de la palabra, lógicamente, ¿verdad? El libro santo de Dios, una lámpara y un espejo, porque la palabra de Dios es antorcha, luz que conduce y espejo en el que nos miramos. Y mientras se entronizaban, pues se decían unas aclamaciones. Por ejemplo, cuando se presentó el libro santo decíamos, aquí está la palabra, y rezábamos todos, que aprendamos a escuchar, estudiar, enseñar, rezar y dar testimonio de la palabra con nuestra vida. Luego se presentaba la luz, contemplen la luz, y decíamos todos, que sea una antorcha esa palabra de Dios para nuestros pasos y seguridad en nuestro camino. Luego se presentaba el espejo, que la palabra sea como un espejo en el que dispongamos nuestra vida según la historia, los personajes y las enseñanzas que en ella se reflejan. Y finalmente, la comunidad presente decíamos, somos un lugar privilegiado donde se comparte y distribuye el pan de la palabra. Que esa palabra de Dios nos dé vida, nos aliente y nos sostenga en el camino. El Santo Padre también hizo una hermosa homilía que hoy queremos compartir, porque ciertamente para los que de alguna manera u otra acogemos la palabra, intentamos vivirla y sobre todo la enseñamos de tantas maneras, ¿verdad? Los catequistas, los lectores, los profesores, los maestros, ayudando a que ese pueblo entienda que Jesús nos da salvación y vida. Así que vamos a leer el Evangelio de ayer para ponernos en sintonía con lo que de Dios. El Evangelio es de San Lucas en el capítulo 1, versículo 1 al 4 y luego en el capítulo 4, versículo 14 al 21. Ya que muchos emprendieron la tarea de relatar los sucesos que nos han acontecido,
tal como nos los transmitieron los primeros testigos presenciales y servidores de la palabra, también yo he pensado, ilustre Teófilo, escribirte todo por orden y exactamente, comenzando desde el principio. Así comprenderás con certeza las enseñanzas que has recibido. Impulsado por el Espíritu, Jesús volvió a Galilea y su fama se extendió por toda la región. Enseñaba en sus sinagogas y era respetado por todos. Fue a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró un sábado en la sinagoga y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías. Lo abrió y encontró el texto que dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor. Lo cerró, se lo entregó al ayudante y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Él empezó diciéndoles: Hoy, en presencia de ustedes, se ha cumplido este pasaje de la Escritura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A partir de este domingo estaremos escuchando los relatos del Evangelio de San Lucas. Se inicia entonces ese camino de escucha de la palabra de Dios a través de este evangelista, que nos recuerda que la iglesia está llamada a evangelizar, es decir, a anunciar a Jesucristo. Esta lectura fue precedida por una tomada del libro de Nehemías, donde recordarán que se hablaba de un estrado, una tarima, donde subió el sacerdote y los levitas a leer la palabra, cómo se abría esa palabra, cómo el pueblo en asamblea escuchaba atentamente esa palabra. Y esa lectura proclamada, vivida en las sinagogas y vivida también en nuestra asamblea ayer, nos recuerda que somos un pueblo que escucha la palabra de Dios. A raíz de estas dos lecturas, sobre todo, el Papa hizo una hermosa homilía que compartimos en este momento. En la primera lectura y en el Evangelio encontramos dos gestos paralelos. El sacerdote Esdras tomó el libro de la ley de Dios, lo abrió y lo proclamó delante de todo el pueblo. Jesús, en la sinagoga de Nazaret, abrió el volumen de la Sagrada Escritura y leyó un pasaje del profeta Isaías delante de todos. Son dos escenas que nos comunican una realidad fundamental. En el centro de la vida del pueblo santo de Dios y del camino de la fe no estamos nosotros. Con nuestras palabras, en el centro está Dios con su palabra. Tenemos aquí entonces la primera clave que nos da el Papa. En el centro no estamos nosotros, en el centro de la vida del pueblo santo de Dios y en el camino de la fe no estamos nosotros. Con nuestras palabras, con nuestros decires, podríamos decir. En el centro está Dios con su palabra. Y tanto en el Antiguo Testamento como en tiempos de Jesús, como en nuestro tiempo actual, se realiza el mismo rito. ¿Cuál es? Dos gestos paralelos. El sacerdote Esdras tomó el libro de la ley, de la Torá. Recuerden que para los judíos la Torá, la ley, son los 5 primeros libros del Pentateuco, ¿verdad? De la Escritura. Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio. Esos 5 libros son la Torá. Dice que lo abrió y proclamó delante de todo el pueblo.
Lo mismo hizo Jesús en la sinagoga. Abrió el volumen de la Sagrada Escritura, leyó un pasaje del profeta Isaías delante de todos. Nosotros también hacemos lo mismo los domingos, ¿verdad? En el tiempo ordinario, la primera lectura del Antiguo Testamento se responde con un salmo, luego escuchamos un texto del Nuevo Testamento, de las cartas de Pablo o de los otros apóstoles, luego escuchamos el Evangelio. Es un rito de la palabra. En el centro entonces de la vida del pueblo santo de Dios y del camino de nuestra fe, no estamos nosotros con nuestras palabras. En el centro está Dios con su palabra. Ojalá que podamos nosotros vivir esto también en nuestros hogares. Y en un lugar especial pongamos en el centro, en un lugar especial, esa palabra de Dios, para leerla, para escucharla, para meditarla, para rezarla. Todo comenzó con la palabra de Dios que Dios nos dirigió. En Cristo, su palabra eterna, el Padre, nos eligió antes de la creación del mundo. Con su palabra creó el universo. Él lo dijo y así sucedió. Desde la antigüedad nos habló por medio de los profetas. Por último, en la plenitud del tiempo, nos envió su misma palabra, el Hijo unigénito. Por eso, al finalizar la lectura de Isaías, Jesús en el Evangelio anuncia algo inaudito. Esta lectura se ha cumplido hoy. Se ha cumplido. La palabra de Dios ya no es una promesa, sino que se ha realizado. Segunda, podríamos decir, clave especial en esta homilía. La palabra de Dios ya no es una promesa, sino que se ha realizado. Y todo comienza con la palabra de Dios. La palabra de Dios que es creadora. La palabra de Dios que es dialogante, dialoga, habló por los profetas. Palabra que se hizo carne en la plenitud de los tiempos en Jesucristo. Acabamos de celebrar casamente hace un mes. Y finalmente Jesús dice, esto se cumple hoy aquí, porque estoy yo, que soy la palabra encarnada. Por lo tanto, la palabra de Dios ya no es una promesa. La palabra de Dios se ha realizado y acampó, vivió, está entre nosotros. En Jesús se hizo carne. Por obra del Espíritu Santo habitó entre nosotros y quiere hacernos su morada para colmar nuestras expectativas y sanar nuestras heridas. Fíjate entonces, otro elemento interesante. Esta palabra se hizo carne y ha sido por obra del Espíritu Santo. Y esta palabra hecha carne quiere hacer de nosotros su casa, su morada. Y Él colma nuestras expectativas, es decir, nuestras esperanzas, y además sana nuestras heridas. Hermanos y hermanas, tengamos la mirada fija en Jesús, como la gente en la sinagoga de Nazaret lo miraban. Eran uno de ellos. ¿Qué novedad traerá? ¿Qué hará este de quien se habla tanto? Y acojamos su palabra. Meditemos hoy dos aspectos de ella que están unidos entre sí. La palabra revela a Dios y la palabra nos lleva al hombre. Sigue avanzando la reflexión del Santo Padre y nos dice entonces, miremos fijamente a Jesús. Y al mirar a Jesús, preguntémonos, ¿verdad? ¿Qué nos trae? ¿Qué novedad trae? ¿Qué va a hacer este hombre? De que tanto se es uno de los nuestros. Segundo, acojamos su palabra. Entonces, desde esa mirada y desde esa acogida, descubrimos entonces que la palabra, Jesucristo, revela a Dios. Y la palabra nos lleva al hombre. Es decir, el que está hablando es Jesucristo, por lo tanto nos lleva a este hombre especial, que además es Dios, Dios entre nosotros. Por eso nosotros decimos, Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador, porque es palabra creadora, redentor. Estas oraciones que tenemos en la iglesia no están hechas al azar, son oraciones que proclaman y expresan la fe que tenemos en Jesús.
En primer lugar, la palabra revela a Dios. Así que ese es el primer aspecto ahora de meditación más profundo. La palabra Revela a Dios. ¿Quién es esa palabra? Jesús, al comienzo de su misión, comentando este pasaje específico del profeta Isaías, anuncia una opción concreta. Ha venido para liberar a los pobres y oprimidos. Por lo tanto, Jesús hace una opción. ¿Para quién viene Él? ¿Qué misión trae? Liberar. ¿A quiénes? A los pobres y oprimidos. Así que todo aquel que es pobre, todo aquel que se siente oprimido, si escucha esa palabra de Jesús y la acoge, será liberado, como ya anunciaba el profeta Isaías. De este modo, precisamente por medio de las Escrituras, nos revela el rostro de Dios, como el de aquel que se hace cargo de nuestra pobreza y le preocupa nuestro destino. Fíjate quién es Dios. Pues Jesús nos dice, Dios es aquel que se hace cargo de nuestra Pobreza, y le preocupa nuestro destino. Por lo tanto, no está lejano, está cercano, está junto a nosotros. No es un tirano que se encierra en el cielo, esa imagen fea de Dios. No, no es así, sino un Padre que sigue nuestros pasos. Interesante, ¿no? Dios es un Padre que sigue nuestros pasos. No es un tirano que está metido allá en su cielo, no. Es un papá que sigue mis pasos. Además, no es un frío observador indiferente e imperturbable, un Dios matemático. No es lejano, no es matemático, suma y resta y multiplica. No, Dios no es así. Es el Dios con nosotros, que se apasiona con nuestra vida y se identifica hasta llorar nuestras mismas lágrimas. Fíjate qué frase tan genial, que el Papa, la verdad, tiene unas expresiones que nacen de una meditación profunda, de un encuentro personal con el Señor. Es Dios con nosotros, Emmanuel. Y entonces me encanta, que se apasiona con nuestra vida y se identifica hasta llorar nuestras mismas lágrimas. Dios llora con nosotros. Dios se identifica con nosotros, especialmente con el pobre, con el oprimido. No es un Dios neutral e indiferente, sino el espíritu amante del hombre, que nos defiende, nos aconseja, toma partido a nuestro favor, se involucra y se compromete con nuestro dolor. Qué frases son geniales, ¿no? Es una frase que nos deja así como, wow, ¿qué más va a decir? Espíritu amante del hombre, del ser humano. ¿Y qué hace? Defiende. ¿Y qué hace? Aconseja. ¿Y qué hace? Se pone de nuestro lado, toma partido. ¿Qué hace? Se involucra. Y además se compromete con nuestro dolor. Por lo tanto, está siempre presente ahí. Está siempre presente ahí. Dios se involucra, no es ajeno. Y ya esto nos está dando el modelo de familia que Él quiere crear con los cristianos, porque nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que ser gente amante de los demás. Hombres y mujeres que nos defendamos, nos aconsejemos, que nos pongamos a favor especialmente de los pobres, de los necesitados, que nos involucremos, que nos comprometamos con aquellos que realmente sufren. A Dios le duele lo que el ser humano le duele, porque Él siempre está presente ahí, no allá, ahí, conmigo, contigo. Esta es la buena noticia que Jesús proclama ante la mirada sorprendida de todos. Dios es cercano y quiere cuidar de mí, de ti, de todos. Esta es la buena noticia, por eso el Evangelio es una buena noticia. Dios es cercano, quiere cuidar de mí, quiere cuidar de ti, quiere cuidar de todos. De todos. No de unos cuantos, de todos. Por lo tanto, este es el rasgo principal de Dios, cercanía. Él mismo se define así cuando dice al pueblo en el Deuteronomio: ¿qué pueblo tiene a sus dioses tan cerca como yo lo estoy de ti? El Dios cercano, con esa cercanía que es compasión y ternura, quiere aliviarte de las cargas que te aplastan, quiere caldear el frío de tus inviernos,
Quiere iluminar tus días oscuros, quiere sostener tus pasos inciertos. Y lo hace con su palabra, con la que te habla para volver a encender la esperanza en medio de las cenizas, de tus miedos, para hacer que vuelvas a encontrar la alegría de los laberintos de tus tristezas, para llenar de esperanza la amargura de tus soledades. Te hace andar, pero no en un laberinto, te hace andar en el camino para que lo encuentres más cada día. Precioso. Esto hay que leerlo con calma, meditarlo. Esto es como meterse a una piscina, meterse al mar y disfrutar. Disfrutar. Dios es cercano. Y en esa cercanía me muestra compasión, me muestra su ternura. Me quiere a mí y a ti aliviar. ¿De qué? De las cargas que te aplastan. Quiere además caldear el frío de tus inviernos. si cuando te sientes que estás frío, o sea, que no hay nada, que no tiene sentido tu vida. Quiere además iluminar tus días oscuros. Quiere además sostener tus pasos inciertos. ¿Y cómo lo hace? Con su palabra. Una palabra que habla para volver a encender la esperanza en medio de las cenizas de tus miedos, para hacer que vuelvas a encontrar la alegría en los laberintos de tus tristezas, para llenar de esperanza la amargura de tus soledades, porque Dios te hace andar, pero no en un laberinto, te hace andar en el camino para que lo encuentres más cada día. Precioso. Cada día encontramos a Dios, cada día se nos hace presente. Y cuando tú lo entiendes y yo lo entiendo, entonces es buena noticia. Por eso yo sigo insistiendo que hay que acabar con todos estos profetas de amargura que no hacen nada más que matarnos las ilusiones y las esperanzas, cuando Jesucristo ha venido a traernos una buena noticia. Por eso el Papa nos dice ahora: hermanos, hermanas, preguntémonos. ¿Llevamos en el corazón esta imagen liberadora de Dios, el Dios cercano, el Dios compasivo, el Dios de ternura? ¿O pensamos que es un juez riguroso, un rígido aduanero de nuestra vida? ¿Nuestra fe genera esperanza y alegría o está todavía determinada por el miedo? ¿Es una fe temerosa? ¿Qué rostro de Dios anunciamos en la iglesia? ¿El Salvador que libera y cura o el temible que aplasta bajo los sentimientos de culpa? Fíjate que son unas preguntas muy interesantes. Por eso yo hablaba de los profetas de amargura, porque hay gente que siempre nos está hablando de que Dios es riguroso, de que Dios está escribiendo en un libro, de que Dios es como un aduanero. Entonces, eso no genera esperanza, eso no se genera alegría. Mire, no me diga que yo soy pecador, si eso ya yo lo sé. Lo que yo necesito es salir de mi pecado. Y no voy a salir de mi pecado mientras me presenten un Dios riguroso, un Dios que me asusta, sino todo lo contrario, un Dios tierno, compasivo, Padre. Un Dios que para convertirnos al Dios verdadero, Jesús ¿qué? Nos indica de dónde debemos partir. ¿Y de dónde tenemos que partir? De la palabra. Y ya vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra. Ella, contándonos la historia del amor que Dios tiene por nosotros, nos libera de los miedos y de los conceptos erróneos sobre Él, que apagan la alegría de la fe. La palabra derriba los falsos ídolos, desenmascara nuestras proyecciones, destruye las representaciones demasiado humanas de Dios y nos muestra su rostro verdadero, su misericordia. La palabra de Dios nutre y renueva la fe. Volvamos a ponerla en el centro de la oración, de la vida espiritual, poner en el centro la palabra que nos revela cómo es Dios, la palabra que nos hace cercanos a Dios. Así que para convertirnos al verdadero y único Dios, Jesús nos indica de dónde tenemos que partir. ¿Y de dónde tenemos que partir? De la palabra, de la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque ellas nos cuentan, preciosa expresión, la historia del amor que Dios tiene por nosotros. Es una historia de amor lo que narra la Biblia. Nos libera de los miedos y de los conceptos erróneos sobre Él. Estos conceptos erróneos apagan la alegría de la fe,
Por eso la palabra derriba los falsos ídolos, desenmascara, nuestras proyecciones, destruye las representaciones demasiado humanas de Dios, y nos muestra su rostro verdadero, su misericordia. la palabra de Dios. Nutre y renueva la fe. Volvamos, dice el pon- Papa, a ponerla. en el centro de la oración y de la vida espiritual. Esto quiere decir que hay que leer, meditar, rezar con la palabra de Dios. Pongar la palabra de Dios en el centro, que nos revela cómo es Dios. Porque esa palabra nos hace Cercanos a Dios. no lejos, sino cercanos. Está aquí, muy cerca de ti, muy cerca de mí. Pausamos y en breve volvemos con ustedes. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. Ahora, Católica Radio, más cerca de ti. Búscanos en YouTube, Facebook e Instagram. Joven, Omecos te invita todos los lunes a las 9 de la noche a escuchar En Diálogo con la Juventud de hoy. Y a las 9:40 tú puedes ser feliz. Recuerda, Cristo vive, Él es nuestra esperanza. Él vive y te quiere vivo. Tú puedes ser feliz. Católica Radio quiere rezar contigo y de lunes a viernes a las 7 de la noche te presentamos el Santo Rosario. Oremos juntos por las intenciones personales, comunitarias y de la Iglesia. De lunes a viernes a las 7 de la noche, el Santo Rosario. Con la intercesión de María Santísima, recemos unidos. Ante las dificultades de la vida, siempre hay un nuevo día para comenzar. Te saluda Manuel Vega y te invito a que me escuches de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Música, reflexión, mensajes positivos, salmos y el Evangelio del día. Para que comiences el día positivo y en contacto con Dios. Impulsa tus mañanas con Manuel Vega, lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana, por Católica Radio 88.9 FM y 89.1 FM y por el internet catolicaradiopr.com. Ahora, Católica Radio, más cerca de ti. Búscanos en YouTube, Facebook e Instagram. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. Estamos comentando esta hermosa homilía que el Santo Padre pronunció ayer en el domingo dedicado de la palabra. Y entre las cosas, entre los aspectos, nos decía que esta palabra es creadora, esta palabra es dialogante, esta palabra ha sido enviada a nosotros en la persona de Jesús. Y en la homilía veíamos el primer punto de su reflexión, en el que nos invitaba a descubrir que la palabra revela a Dios. Y esa palabra que revela a Dios nos manifiesta el rostro, la historia de amor que Dios tiene para con su pueblo. Esa historia de amor que se narra, se cuenta a través de acontecimientos en los cuales tú y yo participamos. ¿Qué Dios o en qué Dios creemos? ¿En el Dios cercano y compasivo? ¿O en el Dios que es matemático, juez riguroso? El Papa nos dice no. Nuestra fe debe generar esperanza, alegría. El rostro de Dios que anunciamos es el que transformará al mundo. Desde esta perspectiva pasamos ahora al segundo punto. El segundo aspecto es la palabra nos lleva al hombre. Es decir, si nos revela a Dios, no es para quedarnos con Dios encaramado, es que tiene que hacer lo que hace esa palabra, servir, expresar, ofrecer salvación al mundo, a los hombres. Nos dice entonces, Justamente cuando descubrimos que Dios es amor compasivo,
Vencemos la tentación de encerrarnos en una religiosidad sacra que se reduce a un culto exterior que no toca ni transforma la vida. Cuidado, porque a veces podemos hacer un culto exterior, pero ese culto de muchos ritos, de muchas ceremonias, no toca ni la vida y menos la transforma. Por eso el Papa nos dirá, esto es idolatría. Idolatría escondida, idolatría refinada, pero es idolatría. Porque la palabra nos impulsa A salir fuera de nosotros mismos, para ponernos en camino al encuentro de los hermanos con la única fuerza humilde. del amor liberador de Dios. Interesante. La palabra me impulsa a salir fuera de mí, de nosotros, para ponernos en camino, es decir, en movimiento. Y ese movimiento nos lleva al encuentro con los hermanos. Con la única fuerza humilde del amor liberador de Dios. Es decir, el poder que nosotros tenemos es el poder del amor, que no aplasta, que no oprime, que no destruye, sino que libera, salva. La palabra autoridad, lo que quiere decir es el que me ayuda a crecer, a desarrollarme. La autoridad no está para aplastar, para destruir, todo lo contrario, para construir, para renovar, para impulsar, para hacer crecer. En la sinagoga de Nazaret, Jesús nos revela precisamente esto. Él es enviado para ir al encuentro de los pobres, que somos todos nosotros, y liberarlos. No vino a entregar una serie de normas o a oficiar alguna ceremonia religiosa, sino que descendió a las calles del mundo para encontrarse con la humanidad herida, para acariciar los rostros marcados por el sufrimiento, para sanar los corazones quebrantados, para liberarnos de las cadenas que nos aprisionan el alma. De este modo, nos revela cuál es el culto que más agrada a Dios, hacernos cargo del prójimo, y debemos volver sobre esto. Interesante. Jesucristo no vino a entregar una serie de normas. Cuidado que hay gente que le encanta hacer normas y leyes. Y Jesús dijo, y no sé qué, siempre lo pone como una norma, como una ley. Y menos a oficiar ceremonias religiosas. Hay gente que piensa que el verdadero culto es una ceremonia larguísima, con mucho incienso, muchas velas, muchos ornamentos, muchas procesiones. No. Lo verdadero, y diría, insisto, lo verdadero, lo real, es el culto de las calles. Jesús descendió a las calles del mundo. ¿Para qué? Para encontrarse. ¿Con quién? Con la humanidad herida. ¿Y ahí qué haría? Acariciar los rostros marcados por el sufrimiento. Precioso, ¿no? Acariciar los rostros marcados por el sufrimiento. Para sanar los corazones quebrantados. Para liberarnos de las cadenas que nos aprisionan el modo. Y así entonces descubrir cuál es el verdadero culto que agrada a Dios, que no es otro, sino hacernos cargo del prójimo. Por eso, la iglesia vive en una eterna tentación y muchos de nosotros hemos caído en ella. La rigidez. Y el Papa dice que es una perversión, y se cree que encontrar a Dios es ser cada vez más rígido, con más normas, con las cosas justas y claras. Y no es así. Cuando vemos propuestas rígidas, pensemos enseguida, esto es un ídolo, no es Dios. Nuestro Dios no es así. Rigidez, a rajatabla, ¿no? Cortante. Hay gente que le encanta cortar, destruir. O haces esto o te condena. Y siempre están condenando a los demás. Jesucristo viene a darnos la oportunidad de salvar y nosotros condena a la gente, condena a la gente, condena a la gente. No. El Papa insiste, nuestro Dios no es así. Sí. Y continúa diciéndonos. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios nos cambia. La rigidez no nos cambia, nos esconde. La palabra de Dios nos cambia penetrando en el alma como una espada. Porque si por una parte consuela, revelándonos el rostro de Dios, por otra parte provoca y sacude, mostrándonos nuestras contradicciones, nos pone en crisis,
no nos deja tranquilos. Si quien paga el precio de esa tranquilidad es un mundo desgarrado por la injusticia y quienes sufren las consecuencias son siempre los más débiles. Siempre pagan los más débiles. Interesante, ¿no? Papá nos lleva de la mano poquito a poco y nos dice, cuidado, la rigidez no nos cambia, nos esconde. Esto se nota muchas veces en los rostros. Hay gente que nunca se ríe, tiene la cara como un machete. Están tan serios, tan tensos. La palabra de Dios nos cambia. ¿Y cómo nos cambia? Penetrando en el alma como una espada. Llega, y dirá el apóstol, el escritor de la carta de los Hebreos, como espada de doble filo, corta la entrada y corta la salida. Porque si por una parte consuela, revelándonos el rostro de Dios, por otra parte me provoca y me sacude. ¿Por qué? Porque me muestra nuestras contradicciones y me pone en crisis y no me deja tranquilo. Si quien paga el precio de esta tranquilidad es un mundo desgarrado por la injusticia y quienes sufren las consecuencias son siempre los más débiles, porque es así, siempre el débil es el que paga y el rígido se cree poderoso, fuerte. Rígido es como una piedra, aplasta, destruye, hace daño. La palabra pone en crisis esas justificaciones nuestras que siempre hacen depender aquello que no funciona del otro o de los otros. Siempre son los otros los que no funcionan, porque yo sí cumplo, yo sí lo hago y por eso estoy rígido ahí. Eso no quiere decir que seamos unos mongos, pasa como las cuerdas de la guitarra, ¿verdad? Hay que saberlas templar, pero uno puede templarlas y, ¿cómo se dice? Apretarlas tantas. Mucho. Usted que toca guitarra lo sabe muy bien, porque si no, se rompe, se parten o salta el puente. Definitivamente. Y se destruye todo. Cuánto dolor sentimos al ver a nuestros hermanos y hermanas morir en el mar porque no les dejan desembarcar. Fíjate que pone un ejemplo concreto, ¿no? Gente que huye de situaciones y no los dejan desembarcar en tierra firme. ¿Por qué? Porque hay una frontera, porque no son de los nuestros y preferimos que se ahoguen. Lo hemos visto sobre todo con tantos emigrantes de Europa que han vivido esta experiencia. Y esto algunos lo hacen en nombre de Dios. La palabra de Dios nos invita a salir al descubierto, a no escondernos detrás de la complejidad de los problemas, detrás del no hay nada que hacer. Es un problema de ellos o del que puedo hacer o del que ¿qué puedo hacer yo? Dejémosle ahí. Nos exhorta a actuar, a unir el culto a Dios y el cuidado del hombre. Entonces tenemos como una frasecita muy curiosa que nos delatan, ¿verdad? Hay gente que le encanta decir, no hay nada que hacer. Eso es un problema de ellos. ¿Qué puedo yo hacer? Vamos a dejarlos ahí. No, la palabra nos exhorta a actuar, a buscar alternativas, a buscar soluciones. Y de esa manera uniremos el culto a Dios y el cuidado al hombre. Rito, no me canso de decirlo, que no me reta, que no toca mi vida, está vacía, no sirve para nada. Y estas frases últimas que hemos estado escuchando de este párrafo que estamos compartiendo, si hacemos lectura desde la Evangelii Gaudium hasta Fratelli Tutti, son palabras que el Papa ha desglosado en temas en estos textos que nos ayudan y nos acompañan a cada uno de nosotros. Es una reflexión que lleva continuo, ¿verdad? Es interesante. Nos va diciendo lo mismo de distintas formas, pero vuelve siempre lo mismo, machaconamente. Es la palabra que Dios quiere que nosotros, por el Pastor Universal, escuchemos en el aquí y en el ahora de nuestra historia. Porque la Sagrada Escritura no nos ha sido dada para entretenernos, para mimarnos en una espiritualidad angélica, sino para salir al encuentro de los demás y acercarnos a sus heridas. Interesante, ¿no? No es para entretenernos. Y esto pues a veces pasa con ciertos villancicos que se cantan, ¿no? Llevemos pues turrones y miel para ofrecer al niño, hermano. Todo muy bonito, sí, está bien que llevemos turrones, pero ¿a quién le vamos a dar esos turrones y esa miel? ¿Qué vamos a hacer? No nos quedemos con el cuentecito, ¿no?
No, hay que salir al encuentro de los demás y acercarnos a sus heridas. ¿A quién yo me acerco? ¿A quién busco para ayudar? Por eso dice Papa además. He hablado de la rigidez, de ese pelagianismo moderno, que es una de las tentaciones de la Iglesia. Y existe esta otra, buscar una espiritualidad angélica. Es la otra tentación de hoy. Así que o muy metido en las cosas del mundo, ¿verdad? O muy fuera del mundo. No. Hay que tener el equilibrio sano que nos da el Espíritu, y esto lo logramos cuando escuchamos con atención la palabra de Dios. Los movimientos espirituales gnósticos, el gnosticismo, que te propone una palabra de Dios que te mete en órbita y no te hace tocar la realidad. Es decir, te mete en órbita, dar vuelta y vuelta y vuelta, pero no tocas la realidad. Te quedas por el aire. La palabra que se ha hecho carne quiere encarnarse en nosotros. Ese carne se mete, toca la vida, la existencia. Jesucristo ha venido a eso, a tocar la vida, la existencia, el dolor, el sufrimiento. No nos aleja de la vida, sino que nos introduce en la vida, en las situaciones de todos los días, en la escucha de los sufrimientos de los hermanos, del grito de los pobres, de la violencia y la injusticia que hiere la sociedad y el planeta, para no ser cristianos indiferentes, sino laboriosos, creativos, proféticos. No podemos estar ajenos a los problemas de los que nos rodean. No podemos estar ajenos a la situación que envuelve a la casa común, la ecología. No podemos alienarnos, sino encarnarnos, sumergirnos, mancharnos, meternos dentro de eso. Es lo que hace Jesús. Encarné, acción, encarnación. Esta lectura que acaban de oír, dice Jesús, se ha cumplido hoy. Ahora Jesús la actualiza. Todo lo que han escuchado de Isaías, esto se cumple hoy. ¿Y se cumple hoy en quién? En mí, porque yo soy la palabra. Lo que Jesús está, en otras palabras, diciéndonos. Palabra quiere encarnarse hoy en el tiempo en que vivimos, no en un futuro ideal. Una mística francesa del siglo pasado que eligió vivir el Evangelio en las periferias escribió que la palabra del Señor no es letra muerta, sino espíritu y vida. Era el salmo de ayer. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Las condiciones de la escucha que reclama de nosotros la palabra del Señor son las de nuestro hoy. Las de nuestro hoy. No las de ayer, sino que nos dice la palabra de Dios hoy, concretamente. Las circunstancias de nuestra vida cotidiana y las necesidades de nuestros prójimos. Esta mística es Marcelle Debrel, una mujer laica que se distinguió por su trabajo, especialmente en Francia, entre los más pobres y necesitados. Hoy, ¿quién sufre? En el hoy. ¿Cuál es el sufrimiento del de hoy? No el del de ayer, ni el de hace un año, ni miles de años atrás, no, ahora, aquí, junto a mí. Entonces preguntémonos, ¿queremos imitar a Jesús, ser ministros de la liberación y de consolación para los demás, actuar la palabra? ¿Ves? Una pregunta que nos mete el dedo en el ojo, ¿no? Imitar a Jesús, ser ministro de liberación, de consuelo para los demás, actuar, poner en práctica la palabra. Somos una iglesia dócil a la palabra, una iglesia con capacidad de escuchar a los demás, que se compromete a tender la mano para aliviar a los hermanos y a las hermanas de aquello que los oprime, para desatar los nudos de los temores, liberar a los más frágiles de las prisiones de la pobreza, del cansancio interior y de la tristeza que apaga la vida. ¿Lo queremos? ¿Qué tipo de iglesia somos? Iglesia dócil, es decir, dispuesta a escuchar esa palabra, que escucha no solo la palabra del libro, sino la palabra del grito de los humanos, de las personas que nos rodean. Y entonces se compromete a qué? A aliviar, a desatar, a liberar, ¿qué? Las situaciones de los más frágiles, de los más indiferentes, de los más, ponga punto suspensivo, es decir, ¿con quién o al lado de quién estoy? ¿De los pobres y necesitados o de los poderosos y fuertes? En esta celebración, algunos de nuestros hermanos y hermanas
Son instituidos lectores y catequistas. Papá entonces va a aterrizar todo esto que ha dicho en un ministerio concreto que ayer por primera vez se confirió en el Vaticano. Lectores y catequistas, que en nuestras parroquias tenemos lectores que son transitorios y catequistas, pero ahora podremos dar también el paso a instituirlos oficialmente como hombres y mujeres que estén al servicio de la palabra para proclamarla, para enseñarla, pero sobre todo para hacer la vida. Están llamados a la tarea importante de servir el Evangelio de Jesús, de anunciarlo para que su consuelo, su alegría y su liberación lleguen a todos. Esta es también la misión de cada uno de nosotros, ser anunciadores creíbles, profetas de la palabra en el mundo. Por eso, apasionémonos por la Sagrada Escritura. Dejémonos escrutar interiormente por la palabra, que revela la novedad de Dios y nos lleva a amar a los demás sin cansarse. Volvamos a poner la palabra de Dios en el centro de la pastoral y de la vida de la Iglesia. Así seremos liberados de todo pelagianismo rígido, de toda rigidez, de la ilusión de una espiritualidad que nos hace estar en órbita, sin preocuparnos de los hermanos y las hermanas. Volvamos a poner la palabra en el centro de la pastoral y de la vida de la Iglesia. Escuchémosla, recemos con ella, pongámosla en práctica. Así concluyó ayer esa hermosa homilía, que es sobre todo reafirmando la misión que hemos recibido. Es un texto que volveremos a meditar, a reflexionar sobre todo con los catequistas, con los agentes de pastoral, porque tiene mucha, como dirían los españoles, miga, mucha nutrición, mucho alimento, que yo creo que si lo meditamos y lo ponemos en práctica, daremos ciertamente un paso renovador a nuestros catequistas. Y es una palabra que es viva, que es eficaz, que como nos dice la carta a los hebreos, una espada de doble filo que penetra en lo más profundo de nuestro ser. Dejamos pues sembrada esta semilla de esperanza, esta semilla que nos pone también en camino sinodal, y por eso queremos terminar nuestra reflexión de hoy con la oración hermosa del sínodo, pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra a nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don de discernimiento para que no nos desviemos del camino de la verdad y justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo por los siglos de los siglos. Amén. Ánimo pues, hermanos y hermanas, que la palabra de Dios que nos da vida, que la palabra de Dios como antorcha ilumine, que la palabra de Dios sea espejo donde nos miremos y sobre todo pongamos por práctica lo que nos enseña. Y que esa palabra de Dios las podamos centrar, sea el centro en nuestros hogares, en nuestras familias y en nuestras comunidades. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere. En este su programa, Mi Camino de Fe, pasito a pasito. Buenas tardes tengan todos y todas. Con un paso de fe a Cristo verás.